Hola a todos, muy bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta ponencia sobre ángeles y guías espirituales. Yo soy Sonia López, más conocida en redes sociales como Hada Verde Tarot, y hoy os voy a explicar un poquito más sobre estos compañeros invisibles que todos tenemos. Muchas otras diferenciaciones, hay muchas otras formas como de separarlos o de agruparlos, hay jerarquías en cada uno de estos grupos, pero para no hacer esto demasiado extenso, voy a empezar pues como que haciendo una serie de grupos así más generales para que podamos saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de guías espirituales. En un primer grupo tendríamos a los más conocidos, al menos para las personas que hemos tenido una educación o que hemos vivido en una cultura cristiana, que serían los ángeles y los arcángeles. Ahí, como os digo, habría pues muchas jerarquías y muchos grupos en los que hoy, por cuestión de tiempo, no vamos a entrar. En segundo lugar, tendríamos una agrupación que serían la de los espíritus personales. En los espíritus personales tendríamos tres grandes grupos más, que serían los ancestros, que pueden ser de muchas generaciones para atrás, los espíritus familiares que ya han fallecido o que son amigos, que pueden haber sido amigos o conocidos en esta vida y que ya han fallecido, que también nos acompañan desde el otro lado. Y el tercer grupo, que abarcaría a espíritus que tienen algún tipo de afinidad con nosotros, ya sea que por alguna razón sientan simpatía hacia nosotros o hacia algún tipo de misión personal o espiritual que estemos desarrollando que tenga también que ver con ellos, que tenga pues eso, una afinidad o una coincidencia entre lo que nosotros hacemos o la forma en que somos y lo que ellos hacen o la forma en que ellos son. Por otra parte tendríamos los tótems y elementales. Los tótems normalmente se entienden como los animales totémicos, ya que antiguamente los nativos americanos pues representaban las formas de ser, podríamos decir que arquetípicamente la forma de ser, el carácter de ciertas personas, representándolas con un animal, con los atributos de un animal, así como también a ciertos grupos o a ciertas tribus. Pero eso también tiene que ver con los animales, pero también puede ser con los minerales, con las estaciones, con los eventos meteorológicos, con todo tipo de seres de la naturaleza, ¿vale? Más allá de los reinos que habitualmente conocemos, ya que, pues según la visión animista, pues como todo está vivo, pues cualquier ser podría ser, valga la redundancia, nuestro espíritu totémico. Por ejemplo, yo a nivel familiar, por el apellido que es muy común aquí en España y también en otros países, yo soy López, y López, según se suele decir, viene de lobo. Entonces, pues entiendo que hay algún tipo de línea común entre todas las personas que nos apellidamos López con el tótem del lobo. Al menos así lo siento yo, no significa que sea así para todos, pero sí que es verdad que tenemos ahí, digamos, una línea con lo que algunos se sentirán identificados y otros no. En mi caso sí me he sentido siempre muy identificada con ese tótem del lobo a nivel familiar o a nivel general. Aparte de esto, también podríamos estar hablando de devas, podríamos estar hablando de espíritus de la naturaleza que puedan ser afines a nosotros, como decíamos anteriormente, igual que hay espíritus de fallecidos que pueden tener simpatía o similitudes con nosotros. También tenemos espíritus de la naturaleza, espíritus de plantas, de árboles, de animales, espíritus que están encargados incluso de zonas, de lugares que puedan sentir afinidad por nosotros o por las actividades que desarrollamos. Por ejemplo, en este caso tendríamos lo que son las musas en el ámbito de los creadores, de los artistas,
se ha hablado muchas veces, o antiguamente se hablaba mucho de las personas con duende o de la inspiración que recibían los artistas de las musas. Bueno, pues esos serían seres pues espirituales, elementales. De las situaciones en las que intervienen cuando les pedimos ayuda es la principal. Es súper importante a la hora de hablar de espíritus guía, sea del grupo que sea, tener en cuenta que si no les pedimos ayuda de forma directa, ellos por regla general no van a intervenir. Respetan nuestro libre albedrío y no se suelen entrometer en nuestras cosas. Excepcionalmente, como excepción que confirma la regla, en casos en los que nuestra vida corra peligro, en casos muy extremos y muy puntuales, sí que pueden de alguna forma intervenir para protegernos, para cuidar de nosotros. Pero como os digo, es algo muy puntual y muy excepcional. Así que por lo general, muy importante, si queremos tener su protección, su guía, su inspiración, es de alguna forma hacerles saber que queremos esa ayuda, que queremos esa compañía, que queremos esa inspiración para que nos acompañen. Para hacer esto tenemos dos tipos de comunicación, lo que yo llamo la comunicación sutil o indirecta y la comunicación concreta o más directa. La comunicación sutil o indirecta es la que la mayoría de personas conocen, que sería a través de señales como son plumas, sincronías numéricas, sueños que, ojo, podemos recordarlos o podemos no recordarlos, y en esto quiero comentaros que tanto si lo recordáis de forma consciente, vais a tener esa enseñanza, ese mensaje, como si no recordáis ese sueño, inconscientemente quedará la semilla dentro de vosotros de esa enseñanza, de eso que os han transmitido, ¿vale? Entonces puede que a veces también creamos que no hemos tenido un sueño, o vamos, que no lo recordemos o no recordemos lo que nos han dicho, pero nos tiene que quedar la tranquilidad que si ha sido un espíritu guía, no nos preocupemos porque esa enseñanza cuando sea el momento se desbloqueará ese recuerdo y llegará a nosotros la información que necesitamos porque está dentro de nuestro espíritu, ¿vale? Luego también tenemos sincronicidades, aparte de las numéricas, coincidencias, pensar con una persona y que nos llame, desear algo y que de repente se nos dé. Todas esas cositas pueden ser señales de que ellos están a nuestro lado. Quiero destacar también que para empezar, las personas que no tenéis como el hábito o la costumbre o que empezáis, digamos, en este mundo del contacto con los espíritus guía, más que ver señales por todo, que es algo que a veces puede llegar a suceder, para que no nos suceda es importante codificar y pedir señales concretas. Por ejemplo, si les hacemos una pregunta o queremos simplemente que nos hagan saber de su presencia, podemos pedirle cosas que incluso puedan parecer inverosímiles. Por poneros un ejemplo. Digamos que yo le pregunto algo a uno de mis espíritus guía y le digo, si es que sí, mándame un elefante. Si es que no, mándame una araña. ¿Vale? Entonces tú dirás, ¿cómo te va a mandar un elefante? No hay elefantes en cualquier lado, a no ser que vivas en la India o en África o yo no sé dónde. Bien, tengamos en cuenta que hoy en día tenemos una cantidad impresionante de información alrededor nuestro, a través de los móviles, de las redes sociales, del televisor, de las revistas. Quiero decir con esto que si tú pides que te muestren un elefante, es muy fácil que tú mirando internet encuentres un elefante, que viendo una revista, que viendo la camiseta de alguien. Mira, ahora justo estoy viendo que aquí atrás, ¿veis? En mi funda, igual no os habéis fijado, en la funda de mi sofá hay elefantes, ¿vale? Entonces es muy fácil que si tú pides una señal, ellos encuentren la forma de hacerte llegar esa señal. Y si la respuesta es negativa, pues como os digo, pues yo por ejemplo podría pues concretar con ellos de si la respuesta es que no, pues me hacéis ver pues arañas, serpientes, lo que vosotros elijáis. Es curioso porque además os voy a decir que cuando estaba preparando esta ponencia, justamente hice ese juego, entre comillas, ese juego de decir
Si la respuesta es que sí, mándame un elefante. Si la respuesta es que no, mándame una araña. Y efectivamente, el día en que yo estaba pasando por cierta situación en la que yo tenía ciertas dudas, me salieron arañas durante ese día, sin que yo las buscara. Obviamente, si las buscas no vale. En cambio, al día siguiente, cuando yo había cambiado el chip y ya había tomado la decisión de hacer las cosas de otra manera, empecé a ver elefantes. Empecé a ver elefantes, pues lo mismo que al día anterior veía arañas, era como la confirmación de que ahora sí iba por buen camino. Y en esto os quiero decir algo. Es muy fácil que si tú pides, por ejemplo, yo os pongo el ejemplo de la araña y el elefante, pero podéis pedir cualquier señal que queráis, ¿vale? Esto es un ejemplo cualquiera, que me sirve de ejemplo y ya. Quiero deciros, si por ejemplo pedís como señal un elefante o una jirafa o lo que queráis, o una piedra o un nombre o una canción y os aparece, es muy fácil que dudéis si realmente es una señal o si es una casualidad. Bueno, pues para eso también deciros algo. No os preocupéis en pedir confirmación repetitiva, es decir, ellos no les importa insistir. Si es una señal, se repetirá. Volvemos a mi ejemplo. A mí, la última vez que hice este ejercicio, como os digo que era cuando estaba preparando esta ponencia, puse en práctica este mismo ejemplo que os estoy dando y me repitieron varias veces imágenes de arañas. Y al día siguiente, cuando yo había cambiado mi enfoque, empezaron a salirme imágenes de elefantes. ¿Qué quiero decir con eso? No os machaquéis o preocupéis demasiado por ¿es o no es una señal? Simplemente decirles, si es una señal, repetírmela por favor. Y a veces sin pedírselo, ellos mismos os la van a ir repitiendo como forma de confirmación. Y si os envían una señal puntual que no habéis pedido, con la que no habéis codificado qué señal queréis y no la entendéis, ellos aparte de repetirosla, cuando vean que os la repiten y no la entendéis, pueden cambiar el tipo de señal que os están enviando para tratar de que pues, sea más fácil para vosotros entenderla. Así que no os agobiéis demasiado con eso de entender las señales, porque bueno, se va dando de forma natural y es a base de experimentar, probar y vivirlo, ¿vale? Y bueno, después de esto ya pasaríamos a una comunicación más directa, más concreta, incluso con respuestas más extensas. Para hacer esto tenemos diferentes herramientas. Es bueno que probemos diferentes o empecemos por la que nos llamen más la atención, con la que sintamos que tenemos más afinidad. Y bueno, y podemos experimentar todas las que queramos, pero también si empezamos con una y vemos que esa nos funciona, pues estupendo. Yo os voy a dar aquí algunas opciones, aunque hay infinitas maneras de conectar con ellos. La primera y más conocida es la meditación y la visualización. A través de la meditación podemos pedirles que se nos presenten, que se nos muestren tal y como son, que nos muestren, pues yo qué sé, lo que queramos. Incluso si tenemos un momento de ansiedad, podemos pedirles que nos ayuden a visualizar un espacio sagrado o un espacio natural. Ellos la verdad es que trabajan muy bien a través de las meditaciones. Si no sabes meditar, pues yo te invito a aprender y sobre todo si no has meditado antes, puedes encontrar en internet muchísimas formas de meditación y bueno, eso ya sería también muy extenso para enseñaros a meditar o a meditaciones concretas para hacer con ellos, pero quiero que sepáis que tenéis esta herramienta que es muy valiosa y muy útil porque también al meditar estamos subiendo la vibración y con eso estamos acercándonos de alguna forma más a la sintonía, a la vibración que tienen este tipo de seres elevados. Luego tendríamos la escritura automática, que es una de mis favoritas porque la verdad fue una de las que yo mejor me fue o con la que empecé y con la que digamos que desarrollé la comunicación más fuerte con ellos. Después, o sea, entre la meditación y la escritura automática, yo haría un mix porque me parece súper interesante. Antes de empezar una escritura automática, hablar con ellos, recitar una oración o hacer una pequeña meditación. Eso para mí es lo ideal. A partir de aquí hay formas de hacer la escritura automática que se puede empezar
trabajando con la imaginación. ¿Qué significa eso? No que vayas... o sea, es una forma de quitarte el miedo, porque yo lo que veo es que la mayoría de personas, y a mí misma me pasó, es que cuando tú empiezas a canalizar, empiezas a dudar si te lo estás imaginando. Así que yo lo que te propongo, si no te he hecho nunca este tipo de ejercicios, es que precisamente empieces imaginando qué te diría ese ángel, ese familiar fallecido, ese espíritu, o sea, el ser con el que tú quieras conectar. Yo te diría que hagas una pequeña meditación, le recuerdes, conectes, sintonices con su energía y luego, teniendo eso, simplemente deja fluir lo que te llega a la mente y ves escribiendo aquello que tú sientes, crees, piensas que esa persona o ese espíritu te diría si estuviera a tu lado. ¿Esto por qué lo hacemos de esta forma? Lo hacemos precisamente para quitar el miedo de imaginar. O sea, ¿tienes miedo a imaginar? Pues yo te digo, imagina que te diría esa persona, ese espíritu, etc. ¿Qué sucede con esto? Sucede cuando tú conoces mucho a una persona o sintonizas mucho con su energía, antes de contarle algo, tú ya sabes lo que te va a decir, tú ya sabes cómo te va a contestar, qué recomendación te va a dar, o más o menos te puedes hacer una idea de lo que te podría decir. Este ejercicio trata de eso, que sintonices con la energía de ese espíritu o de ese ser y descargues esa información a través de tu imaginación. ¿Qué es lo curioso de este ejercicio? Que si lo repites durante cierto tiempo con ciertos espíritus, te vas a dar cuenta que más allá de la imaginación, vas a encontrarte que cada espíritu tiene su forma particular de hablarte, tiene sus propios modismos, tiene su forma, visión personal de las cosas, e incluso te puede ocurrir, como me pasó a mí, que incluso tu letra cambie, que tu letra varíe, que notes que hay una diferencia cuando escribes sintonizando una energía o sintonizando otra. ¿Qué significa esto? Que al final te vas a dar cuenta que una gran parte de lo que has escrito no es tu imaginación, sino que ya estás canalizando, ¿vale? Pero la imaginación es una buena puerta para acceder a esos mundos. Entonces yo te invito a que el miedo a imaginar, en lugar de temerle, lo uses como impulso, ¿vale? O sea, esa sería mi recomendación. Otras herramientas que tenemos para conectar con ellos, pues tendríamos péndulo, tarot, oráculos, cualquier herramienta de esas que siempre hemos visto o que son comunes, digamos, hoy en día ya, quien más quien menos conoce el péndulo, conoce el tarot, conoce pues diferentes tipos de mancias. Si tú les pides que te envíe mensajes a través de esas herramientas y sintonizas con su energía, todas estas herramientas también te pueden servir para conectar con tus espíritus guía. Y por último tenemos la clásica, pero no por ello menos importante, que sería la oración. Rezar. Puedes coger una oración ya creada por alguien más que te guste, con la que te sientas a gusto. Puedes crear tus propias oraciones o también tienes lo que a mí casi que me gusta más, que es hablar de tú a tú, como un amigo. Conectar y decir, hola, pues yo qué sé, maestros, espíritus de luz, buenos espíritus, familiares, o si quieres nombrar a uno en particular y empezar a hablarle. Mira, me pasa esto, tengo esta situación, lo que sea que le quieras decir. Y tanto más importante que ese hablarles y ese pedirles ayuda o pedirles inspiración, está también luego lo que yo le llamo la escucha activa, es decir, dar un momento en el tiempo que tú hablas hasta que te pones a hacer otra cosa, dejar un pequeño margen de silencio para escuchar, a ver si te llega algún pensamiento, alguna inspiración, porque puede ser que en ese momento ya te vayan a dar una respuesta. También podrías hacer la oración, como te decía anteriormente, y luego usar cualquiera de las herramientas que antes os he nombrado, o lo que a mí, como os digo, más me gusta, es pues hacer una oración o hablar directamente con ellos, hacerles mi petición o al menos pues saludarles y acto seguido pues hacer una escritura automática o usar una de las mancias que yo manejo.
Vamos a seguir con lo que podemos o no podemos pedir o de alguna forma es absurdo que pidamos. Y aquí tendríamos los límites éticos que se dividirían básicamente en peticiones apropiadas y peticiones no apropiadas. Es muy importante tener en cuenta que las peticiones apropiadas también se pueden agrupar en dos grupos, que serían las graves y las cotidianas. Tú puedes pedir a tus espíritus guía, a tus ángeles, a tus ancestros, cosas súper importantes, como puede ser ayuda en un momento de debilidad, en un momento de oscuridad espiritual, en un momento de enfermedad, en momentos muy extremos, que realmente tienes mucha necesidad de que te ayuden, tú puedes pedirles ayuda. Pero, muy especialmente los ángeles y los arcángeles también están ahí para cosas minoritarias o menos graves o más cotidianas, como se me han perdido las llaves, hoy me siento un poco más deprimido, quiero que me protejan para llegar bien al trabajo, yo qué sé, tengo que redactar un texto, puedes pedirles ayuda para que te ayuden a inspirarte para hacer ese texto o ese trabajo. Tienes que hablar con alguien y necesitas fuerza o necesitas ánimos o necesitas inspiración para hablar de la mejor forma con esa persona, puedes pedirles ayuda. No hay problema pequeño o grande para ellos con los que no puedas contar. No te preocupes en molestarles, ya que a los ángeles lo que más les gusta es podernos ayudar, tanto en lo grande como en lo pequeño. Ellos están ahí para apoyarnos, para ayudarnos, para mejorar nuestra vida. Es parte de su misión y es como ese tipo de personas que les encanta dar, que les encanta hacer, que les encanta pues todo lo que sea mejorar la vida de los demás, les hace feliz. Y así son los ángeles, porque ellos son seres ya elevados y todo lo que sea para hacer el bien, para mejorar la situación de las personas, tanto a nivel individual como a nivel grupal, eso les hace felices. Y que cuentes con ellos no solo para los problemas, sino para tu día a día, es algo muy, pero que muy importante, aunque eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuáles serían las peticiones inapropiadas para hacer a los guías espirituales? Por obviamente las que van en contra del libre albedrío o las que tienen como fin dañar a otras personas o a otros seres o a otros animales o a otros espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Primero, porque es absurdo pedirles eso a seres elevados que no lo van a hacer. Si tú quieres trabajar con energías de baja frecuencia, vas a tener que pedirlo y contactar con espíritus de baja frecuencia, porque si tus intenciones son negativas, en primer lugar vas a perder el tiempo al pedirlo a seres de luz. En segundo lugar, vas a hacer que esos espíritus de luz se aparten de ti, porque cuando tenemos malos pensamientos, cuando hacemos malas acciones, ellos no es que nos abandonen, pero sí que toman una cierta distancia, se apartan un poquito de nosotros, nos dejan ser, nos dejan hacer, están al pendiente para cuando volvemos a encarrilarnos, pero mientras perdemos un poco el rumbo, ellos como que se apartan y nos dejan pues en nuestro libre albedrío, pero no se van a inmiscuir y mucho menos van a hacer algo que dañe a otra persona o a otro ser. Entonces siempre debemos tener claro que a los espíritus de luz, a los espíritus buenos se les piden cosas buenas, por pura lógica. Quiero ahora que veamos también los obstáculos en la comunicación. ¿Qué obstáculos podemos tener a la hora de comunicarnos con los seres espirituales, en concreto con los seres de luz, como hablamos en esta ponencia? Tendríamos tres básicos, serían los bloqueos emocionales, la falta de confianza y la falta de práctica. Los bloqueos emocionales los tenemos en miedo a la conexión, es decir, que se nos presente un espíritu, el ver un espíritu nos puede dar miedo, aunque sea a nivel inconsciente, y eso obviamente nos bloquea. Y también el miedo a la respuesta de lo que pedimos. Si nosotros preguntamos por algo, pero ya tenemos dentro de nosotros la respuesta que queremos obtener y tememos que nos digan algo contrario a lo que deseamos, pues podemos también estar bloqueando y no queriendo ver o escuchar los mensajes que nos dan. Luego, la falta de confianza puede ser tanto falta de confianza en nosotros mismos,
en nuestras percepciones, en nuestra intuición, en nuestras facultades y todo lo que sea dudas de nosotros, pero también podemos dudar de la realidad de estos espíritus, de la realidad de la comunicación. Es como una falta de fe en nosotros y en ese otro mundo. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues con la tercera pata de todo esto, de todos estos posibles bloqueos, que es con la práctica. Cuando tú vas practicando una y otra y otra y otra vez, con el tiempo vas a ir teniendo experiencias que te van a ir demostrando tanto la realidad de ese otro mundo espiritual, como te van a ir haciendo ganar confianza sobre tu habilidad para conectar con ellos, para comunicarte con ellos y para recibir sus mensajes y para recibir sus bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vas a pasar de tener que agarrarte a una fe ciega, sin nada sólido, a poderte agarrar de tus propias experiencias, que eso es lo que te va a hacer ir más allá de la fe ciega. Como yo siempre digo, no hay nada mejor que experimentar, que vivir en carne propia estas experiencias, porque es la única manera de tener confianza absoluta en lo que vives, en lo que sientes y en lo que experimentas. Ese otro lado se hace claro, se confirma totalmente cuando lo experimentas en carne propia. Es muy difícil en este mundo terrenal en el que vivimos creer a pies juntillas en algo que no hemos experimentado. Es natural, es humano, así que no te sientas mal por ello, no te martirices y si quieres realmente tener fe, empieza simplemente abriéndote a la posibilidad de que esto existe y experimenta. Tienes que ser un poco como un científico en un laboratorio, ir experimentando, haciendo pruebas y de los resultados obtendrás esa fe y esa confianza. Dicho esto, muy importante, como le he estado diciendo, experimentar en carne propia, vivirlo uno mismo. Para hacer eso, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el aprender, el acostumbrarnos a tener una relación diaria, una relación constante con estos espíritus. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Podemos empezar, por ejemplo, con una meditación matutina. Todo esto es opcional, cada uno tiene que encontrar su forma, su sistema, ¿vale? Yo solo os doy algunas ideas que os puedan servir para empezar, pero bueno, cada uno luego lo tiene que adaptar a su forma de ser y a sus necesidades. Pero puedes empezar con una meditación matutina, con terminar la noche con una reflexión de cómo ha sido tu día, en qué puedes mejorar, en qué cómo podrías haber hecho mejor las cosas, en aquello que sientas que te has equivocado, en agradecer por todo lo bueno que te ha llegado a tu vida o en perdonar aquello en lo que te has equivocado o en lo que se han equivocado otras personas hacia ti. Sería como una buena forma de conectar con ellos, porque cuando hacemos este tipo de trabajo interno, ellos se acercan a nosotros. Igual que antes os decía que cuando pensamos o hacemos cosas negativas, ellos toman una distancia, cuando hacemos cosas positivas, cuando vibramos en energías pues más altas, más positivas, ellos se acercan a nosotros. Y muy importante también sería tener atención plena durante todo el día. ¿Qué significa esto? Significa prestar atención, estar siempre sintonizando Radio Ángel. ¿Cómo es eso? Os pongo el ejemplo mío personal. Yo soy una persona que los que ya me conocéis sabéis que soy amante total de los animales y en específico de los perros. Entonces, cuando yo voy por la calle, no se me escapa un perro. Por ahí donde pasa un perro yo lo veo. Pero una persona que no le gustan los perros o que directamente le son indiferentes, pueden pasar 100 perros por al lado suyo y si no se le acercan en exceso, ni los va a ver. Y si los ve, su mente no retiene esa información porque no es importante para esa persona, no es algo significativo para ella. Entonces, vale, sus ojos igual lo captan, pero no le prestan atención. Entonces es como si no los hubiera visto. Eso tiene un nombre a nivel científico-psicológico
No me acuerdo ahora el nombre científico, pero bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando tú focalizas tu mente en algo que es importante para ti, de repente es como que todas las antenas de tu mente, incluso de tu mente inconsciente, se abren a recibir información al respecto. Por ejemplo, si te enamoras, puedes empezar a ver un montón de personas enamoradas. Si te quedas embarazada, puedes empezar a ver un montón de personas embarazadas. Y no es que haya más que antes, simplemente es que ahora sí te fijas y antes no te fijabas. Si estás enfadada, a lo mejor empiezas a ver un montón de gente enfadada, porque te fijas precisamente en la gente que está enfadada. Si te gusta un color, por ejemplo, yo que sé, a mí que me gusta mucho el color lila, o mira como mis pendientes, estos azules, así que me gustan mucho, si veo una camiseta de ese color o un bolso de ese color, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque para mí es significativo. ¿A dónde voy con todo esto? Y vuelvo a lo que estábamos hablando. Si tú tienes a los ángeles presentes en tu vida, sintonizas desde la mañana hasta la noche con ellos, y los tienes presentes y son importantes para ti y te conectas a su energía, durante todo el día vas a estar abierta o abierto a recibir sus señales, sus mensajes. De repente cuando oigas una canción o cuando veas una pluma o cuando veas una sincronía numérica o cuando cualquier señal que te envíen, tú la vas a ver. Tú la vas a ver porque vas a estar sintonizando con ellos. Si no estás sintonizado con ellos, si no estás abierto a ellos, si no estás con tu mente enfocada en ellos, aunque estén ahí, no los vas a ver. O sea, sí a lo mejor ves ese número, sí a lo mejor ves esa pluma, sí a lo mejor ves o escuchar esa canción, pero no la vas a retener y no va a significar nada para ti. Entonces, para que eso ocurra, tienes que sintonizar, conectarte con la energía de los ángeles, como te digo, desde por la mañana hasta por la noche, incluso en los sueños te pueden llegar mensajes. Para cerrar esta ponencia, me gustaría también hablar sobre cómo podemos confirmar su presencia y validar su comunicación de alguna forma. Tenemos que tener súper claro, es muy importante saber que su presencia y sus mensajes siempre, siempre nos van a aportar paz y bienestar. Incluso cuando nos estén hablando de algo que pueda ser doloroso o dañino, temas delicados, temas escabrosos, temas de fallecimientos, de enfermedades, de desgracias, ellos siempre van a hacerlo para aportarnos paz, para aportarnos calma, para de alguna forma envolvernos con esa energía de luz, de amor, de calor que ellos nos transmiten. Nunca un espíritu de luz va a comunicar contigo de ningún tema para crearte preocupación, para crearte angustia, para crearte miedo, para crearte rabia. Eso no es así. Cuando nos dan una información, aunque pueda ser triste o dolorosa, es para hacernos, de alguna forma, consolarnos, ayudarnos o incluso para prepararnos para cuando eso suceda podamos estar más preparados y podamos asumir esa situación de la mejor forma posible. Entonces nunca van a hacer nada que vaya en contra de nuestro bienestar físico, emocional o espiritual. Algo importante a tener aquí en cuenta. Nunca, pero nunca nos van a empujar a hacer o no nos van a, de alguna forma, influenciar, invitar, inspirar a hacer o a decir cosas que vayan en contra de nuestro corazón, de nuestros valores personales, de aquello que nosotros sentimos que es lo correcto. Jamás nos van a inspirar, nunca nos van a decir debes de, para empezar, y ni siquiera te van a inspirar, ni siquiera te van a recomendar hacer algo que vaya en contra de tu corazón, de tu paz interna. Porque lo que va en contra de nuestra paz interior es algo que no corresponde. Es muy importante, por esto, validar siempre lo que nos llega a través de la mente, es decir, pensar si tiene sentido lo que nos ha llegado, y validarlo también con nuestro corazón. Es decir, esto me hace sentir bien, me hace sentir mal, me eleva como persona, como ser humano o me degrada.
¿Y esto por qué es? Esto es porque a veces puede ocurrir que haya espíritus negativos o del bajo astral, como le queráis llamar, que se hagan pasar por espíritus buenos, por espíritus de luz. ¿Qué ocurre? Que ellos son muy buenos mintiendo y manipulando a las personas. Esto no lo digo para asustaros ni daros miedo. No pueden haceros nada mal más que confundiros. ¿Cómo podéis evitar que os confundan? Con lo que os estoy diciendo ahora. Todo lo tenéis que validar con vuestra mente y con vuestro corazón. Aprender a confiar en vosotros mismos, trabajar vuestra autoestima, tener convicción y seguridad en vosotros y en vuestros valores. Y entonces nada ni nadie os podrá mover de ahí. Y cuando contacten con vosotros espíritus de luz, ellos van a aumentar esa confianza, esa seguridad, van a empujaros a ir hacia esas cosas que os elevan y que os hacen mejores. Como os decía, hay espíritus que se hacen pasar por espíritus de luz y os pueden decir cosas que pueden parecer correctas o incluso deciros cosas positivas para que os confiéis y os acostumbréis a ellos, y luego cuando ya os relajáis, luego pueden tergiversar y llevaros por mal camino. Por eso siempre, siempre, siempre validad todo lo que os llega pasándolo por el filtro de la mente y del corazón. De esta forma jamás seréis engañados, jamás seréis manipulados y no habrá ningún tipo de problema para poder comunicaros con vuestros espíritus de luz, porque bueno, la verdad es que también cuando uno vibra bonito, cuando uno vibra alto, cuando uno vibra en luz, la verdad es que es más difícil que se nos acerquen los espíritus de oscuridad o los espíritus bajos. Aunque también es cierto que a veces cuando hacemos muchas cosas buenas intentan dañarnos e intentan descarrilarnos. Así que es muy importante aprender a dilucidar quién nos está hablando, y para eso, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Lo más importante no es lo que os dicen, sino los frutos que podéis coger de aquello que os dicen. Si siempre validáis lo que os llega, nunca os podrán engañar. Espero que os sirva muchísimo esta ponencia. Ojalá que empecéis una relación con los espíritus guías si aún no la tenéis. Y por supuesto, ojalá que os sirva de bendición y que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros.